Bueno, hoy trabajaremos con los circuitos de corriente alterna, que lo vamos a referenciar o a manejar con la letra C y la letra A. Bueno, aquí vamos a ver que un circuito de corriente alterna regularmente está compuesto por tres elementos, que sería una resistencia, un inductor y un capacitor. Como lo vamos a ver en este ejemplo, ahorita vamos a tocar primero lo que son las fórmulas. ¿Qué podemos encontrar entonces en un circuito de corriente alterna? Podemos encontrar la reactancia inductiva, que se representa con esta letra X subíndice L, y es igual a 2 veces pi por la frecuencia por la inductancia, donde ya dijimos que XL es la reactancia inductiva, se mide en ohms, la frecuencia es la F de la corriente alterna y está en ciclos sobre segundos, o mejor conocido como hertz, y la inductancia que está en henrys. Ya que conocemos la reactancia inductiva, si tenemos un circuito totalmente inductivo, podemos encontrarla por ley de Ohms, la intensidad de corriente que circula por ese, digamos, de ese circuito que contiene nada más un inductor, y va a ser es igual a la intensidad de corriente, que va a ser igual al voltaje sobre la reactancia inductiva. Asimismo, si tenemos un capacitor o un circuito donde encontremos un capacitor, encontramos la reactancia capacitiva, que se representa con una X subíndice C, y es igual a 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por lo que vale el capacitor, donde X es la reactancia capacitiva y se mide en ohms, y la C es capacitancia y se mide en farads. ¿Sale? Es importante esta unidad. Lo mismo pasa cuando tenemos un circuito totalmente capacitivo. La intensidad de corriente que se mide sería el voltaje sobre la reactancia capacitiva. Ahora, si hacemos una diferencia entre estas dos, si la reactancia inductiva menos reactancia capacitiva, nos da la reactancia, que se representa con una X. Va a ser la diferencia, dijimos, entre la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Igual se va a medir en ohms. Cuando tenemos la combinación de las tres en un mismo circuito, encontramos el término que se llama impedancia, que la impedancia es la oposición que tienen esos tres elementos a la corriente que se está generando en un circuito de corriente alterna. Entonces la impedancia se mide así, se representa con una Z, y es igual a raíz de la suma de la resistencia al cuadrado más la reactancia, o la diferencia de reactancia inductiva menos reactancia capacitiva, también elevada al cuadrado. Notemos que esta diferencia es lo que hemos dicho que es la reactancia que tenemos aquí arribita. Entonces, un nuevo término de la Z, impedancia, también se mide en ohms, todo esto está medido en ohms, y la resistencia debido al resistor, que también se mide en ohms. Entonces, si tenemos estos tres elementos, decimos que tenemos un circuito de corriente alterna, y la corriente se mide así: intensidad es igual a voltaje sobre la impedancia. Recuerden que esta misma es la ley de Ohm que hemos dicho, nada más que referenciada ahora a un circuito de corriente alterna. Tenemos estas formulitas para medir el retraso adelanto de la corriente con respecto al voltaje, y es igual a tangente del ángulo, que es igual a la reactancia sobre la resistencia. Recuerden que de aquí ustedes también pueden hacer un despeje para encontrar ese ángulo, o ese famoso ángulo, y nos quedaría como tangente menos 1 de X sobre R. Recuerden que también eso se puede hacer. Factor de potencia. El factor de potencia se mide, la potencia es igual al voltaje por la intensidad por coseno del ángulo, donde el coseno del ángulo es el factor de potencia, y se obtiene potencia real sobre la potencia total, o también se puede obtener como factor de potencia es igual a la resistencia sobre la impedancia, donde P es potencia media consumida en un circuito de corriente alterna y está dada en watts. La V recuerden que es el voltaje, o la FEN, y está medida en volts. La I es la intensidad de corriente, está medida en amperes, y este es el factor de potencia, decíamos, coseno del ángulo, factor de potencia del circuito de corriente alterna. Entonces, ya visto estas fórmulas, vamos a verlo ahora
en el ejemplo. Dice el ejemplo que tenemos un generador de corriente alterna que produce una FEM de 110 volts. Vamos a ir colocando los datos que tenemos. Nos dice que tenemos una FEM, o sea, un voltaje de 110 volts. Aquí tenemos de hecho un dibujito que representa este circuito. Con una frecuencia de 60 Hz, frecuencia, recuerden, es una F minúscula, se conecta en serie a una resistencia. Tenemos una resistencia de 80 ohms. Tenemos también un inductor, o sea la L, que es igual a 0.4 henries, y un condensador, o sea la C, de 60 microfarads. Calcular la potencia total o teórica. Me está pidiendo potencia total o teórica que suministra la fuente. Esa es nuestra incógnita. Ahora bien, nos está pidiendo potencia total. Si regresamos al formulario, la potencia total está hasta aquí, hasta esta. Entonces yo de aquí puedo despejarla y yo puedo decir que la potencia total, recuerden que si hacemos paso a paso, sería potencia total que está dividiendo, pasa multiplicando, luego el factor de potencia, que es coseno del ángulo, pues va a venir aquí dividiendo. O como siempre hemos mencionado, un despeje, lo más sencillo es despejar lo que está abajo, porque lo único que hacemos es invertir estas dos variables que tenemos. Entonces nos quedaría que la potencia total va a ser igual a la potencia real sobre coseno del ángulo. Potencia real es esta formulita. Potencia es igual a voltaje por intensidad por coseno del ángulo. Que el coseno del ángulo, recuerden que es potencia. Entonces necesito calcular el ángulo. Para calcular el ángulo necesito reactancia y necesito la resistencia. Entonces reactancia lo obtengo de aquí. Entonces necesito sacar primero reactancia inductiva y restarle la reactancia capacitiva. Vamos a hacer entonces todo esto. Entonces para lo que nos está pidiendo, que es la potencia total, yo tengo que prácticamente emplear todas las formulitas que tenemos aquí. Entonces vamos a ir haciendo paso a paso, una por una. Entonces, primero yo voy a sacar la reactancia inductiva. La formulita es XL, 2pi, frecuencia por el inductor. XL es igual a 2 por 3.1416 por la frecuencia que tenemos, que es 60 Hz, por el inductor, que son 0.4 henries. Entonces me voy a mi calculadora, dice que es 2, abrimos un paréntesis, 3.1416, cerramos, abrimos otro, 60, cerramos, que son los 60 Hz, luego abrimos otro y sería 0.4, y nos da que la reactancia inductiva es igual a 151.68. Recuerden que esto nos queda como ohms. Entonces ya tenemos una primera parte. Ahora nuestro formulario nos dice que calculemos ahora la reactancia capacitiva. Esto no tendría caso porque no lo vamos a utilizar como tal, o no nos está pidiendo realmente. Entonces vamos nada más a la reactancia capacitiva, que es esta formulita. XC es igual a 1 sobre 2 veces pi, la frecuencia por el condensador. Entonces sería 1 por 2 por 3.1416. Recuerden que yo no puedo usar
el condensador que está en microfarads, sino que debe de estar en farads, según nuestra fórmula. Entonces determino micro, recuerden que es por 10 a la menos 6 farads. Entonces, hacemos operaciones. Pongo el 1 entre, abro un paréntesis para hacer todo esto de aquí abajo, sería 2 por 3.14. Tengan mucho cuidado al manejar la calculadora. 3.1416 por 60 por 60 exponente menos 6. Y cerramos el paréntesis que abrimos, que era de todo esto. Y nos da 44.2096. Lo vamos a redondear a 21. Recuerden que la unidad también es ohms. ¿Qué sigue? Recuerden que yo necesito reactancia, entonces sacamos reactancia, que sería la diferencia entre reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Reactancia inductiva es 151.68 menos reactancia capacitiva, que la acabo de sacar, 44.21 ohms. Entonces sería 151.68 menos 44.21. Y me da 107.47 ohms. Esa sería mi reactancia. Yo necesito también sacar la impedancia, que es lo que sigue en mi formulario, porque para calcular este coseno del ángulo, o sea el ángulo, yo necesito la impedancia que tenemos aquí en esta formulita. Entonces vamos a sacar ahora la impedancia. Les digo, prácticamente utilizamos todas las formulitas. Sería raíz, resistencia al cuadrado menos, XL menos XC al cuadrado. Entonces, Z va a ser igual a R, que aquí lo tenemos en nuestros datos, son 80 ohms. Esto está al cuadrado, más esta diferencia es esta que tenemos aquí, entonces le voy a ocupar esa. 107.47 ohms al cuadrado. También podemos colocar 151 menos 44.21 elevado al cuadrado, etcétera, etcétera. También se puede hacer. Entonces es, aquí igual mucho cuidado, raíz, abro un paréntesis, ahora hago toda esta operación. Recuerden que puedo nada más colocar 80 al cuadrado más 107.47 al cuadrado y cierro el primer paréntesis para que la raíz sea para toda la operación. Y me da 133.9768, lo voy a redondar a .98. Recuerden que también es ohms. Bueno, entonces hasta ahorita ya calculamos también la impedancia.